Luis Eduardo García, poeta, narrador, periodista, acaba de presentar su más reciente libro, El placer traidor, Crónicas elegidas, publicado en Trujillo por Infolectura. Se trata de un conjunto de textos periodísticos aparecidos en la prensa allá en Trujillo y que de alguna manera nos permiten ahondar en la mirada personal de Luis Eduardo, ¿no? En sus gustos literarios, en sus filias, entre otros temas. Justamente sobre este libro conversé con Luis Eduardo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial, pero también de manera delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Desdémona, que pueden encontrar en sus redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Luis Eduardo García, aquí en Letra Capital. Hola Luis Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre El placer traidor, Crónicas elegidas, que ha sido publicado hace poco por Infolectura. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Contento de mantener un diálogo contigo acerca de este libro que recoge algunas de mis crónicas escritas en el diario La Industria principalmente, ¿no? Sí, quería un poco empezar eh, hablando un poco del origen del libro, es decir, cómo así surge la idea, ¿no? de reunir estas crónicas que fueron apareciendo en el diario en un libro, ¿no? Y cómo fue el proceso de selección, porque me imagino que obviamente muchas han quedado, digamos, relegadas. ¿Cómo ha sido el proceso de elegir, ¿no? Las que finalmente comprenden el libro? Claro, como comprenderás, estos textos fueron escritos para el diario, ¿no? Y nacieron urgidos por la premura del tiempo, por la captura así a las apuradas de los temas, y no ha sido fácil, debido a esto, elegir las crónicas, ¿no? Entonces yo pensé en reunir algunas, porque claro, yo no solo escribo crónicas, básicamente hago reseñas y comentarios y artículos de opinión, digamos que tienen un carácter más o menos cultural, ¿no? Pero descubrí que en muchos de los textos que yo había escrito, habían historias de la vida cotidiana, eh, habían historias sobre mi propia formación, mi educación, habían historias que contaban mis gustos, ¿no? Mis pasiones, mis preferencias, incluso mis lecturas, ¿no? Y reflexiones en torno a las vicisitudes de la vida corriente, ¿no? Entonces decidí que ese podría ser un criterio, ¿no? Y le puse el placer traidor, quizá más adelante ampliemos esto, porque el periodismo pues es un gozo efímero, ¿no? Es un gozo pasajero que dura la eternidad, como decía García Márquez, de 24 horas. Entonces, esas son los criterios que he utilizado para elegir este conjunto de crónicas, donde por ejemplo cuento cómo fue mi formación de los cómics, cuando yo leía cómics, mi relación con el cine, como en mi etapa formativa, eh, mi pasión por el fútbol y ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas de esas crónicas, salvo por ahí uno que otros perfiles que tienen un carácter más bien cultural, ¿no? Ujú. Claro, pero como tú dices, ahí de alguna manera está, digamos, tu mirada personal eh, y de alguna manera introspectiva también, ¿no? En el prólogo tú mencionas que es un libro que tiene mucho autobiográfico y también pensaba en lo que dice Alonso Rabí en la contratapa, ¿no? De que de alguna manera a partir de ahí tú o uno puede ahondar en la condición humana, ¿no? A partir digamos, de tus reflexiones, o como decía no sé qué autor, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Es decir, uno que lee estos textos se puede rápidamente identificar con muchas cosas, con muchas situaciones aparentemente muy personales que te han pasado, pero que sin embargo tienen una dimensión mayor. Que claro, de algún modo este libro es como la expresión de mi educación sentimental, ¿no? Eh, entonces, al tocar temas que son muy míos, al mismo tiempo estoy tocando temas que son muy universales, ¿no? Porque ¿quién no tiene una relación con el fútbol, con el cine, con el cómic, eh, con, digamos, con la vergüenza, con las cosas pues que nos van construyendo como seres humanos, ¿no?
Y sí, tienes razón, claro, tú pintas la aldea y en realidad lo que haces es conectarte con esa parte de la condición humana que a su vez te sirve para conectarte con el resto de las personas, ¿no? Lo que te vuelve universal, ¿no? Ujú. Y en ese sentido creo que no están mal las crónicas, en ese sentido de que guardan, están articuladas, digamos, ¿no? Que hay una temática que más o menos las atraviesa, ¿no? Y que son este conjunto de reflexiones a las que se refiere Alonso, ¿no? Rabí. Ujú. Ahora, cuando leo las crónicas, evidentemente hay una presencia de lo literario en varios aspectos, ¿no? Desde referencias a lecturas de las que quisiera hablar un poco más adelante, pero antes quisiera preguntarte un poco cómo conjugas, en tu caso, la literatura y el periodismo, en este caso, ¿no? Si, eh, digamos, hay muchos autores que han reflexionado en torno a esto respecto a cómo a veces el periodismo influye en su literatura, ¿no? Y a veces incluso hay autores que más bien eh, le ponen una especie de cortapisas al periodismo, ¿no? Para que no se entrometa en su quehacer literario, ¿no? Es decir, que tratan de que sean dos compartimentos separados. ¿Cómo se da en tu caso? ¿Cómo articulas ambos Claro. oficios? ¿No? Ernest Hemingway dijo en una entrevista para Paris Review hace muchísimos años que el periodismo era una especie de iniciación, de aprendizaje que servía muy bien para la literatura, a condición de que se le abandonara a tiempo. Era una manera de... Pero, claro, pensé mucho en eso, pero también pensé mucho en lo que dice García Márquez, que el periodismo es un género de la literatura. Y yo sí lo asumo así, ¿no? Claro que los objetivos son distintos porque en el periodismo tú trabajas con la grosera realidad, ¿no? Mientras que en la literatura pues tú trabajas con con una realidad que es más bien ficticia, ¿no? Sin embargo, las exigencias en cuanto al uso de técnicas, procedimientos y el propio lenguaje son literarios, ¿no? Entonces yo no encuentro, digamos, que puedan compartirse estas actividades, no las encuentro irreconciliables. Yo sí creo firmemente en que es un género de la literatura, donde, sobre todo a través de una especie como la crónica, donde uno puede desplegar las técnicas y procedimientos narrativos, puede hacer uso de un lenguaje figurado, evidentemente literario, ¿no? Y en ese sentido esas actividades no se resienten, ¿no? Más bien se complementan, más bien se auxilian mutuamente, ¿no? Yo he tenido la suerte, de verdad, de escribir en un diario en el que nunca he hecho, pues, información pura y dura, ¿no? El espacio que tengo me ha permitido escribir este tipo de textos donde yo puedo desplegar todavía mis gustos literarios, ¿no? Eh, y en ese sentido no lo veo, pues, como algo irreconciliable, ¿no? Ujú. Es cierto. Además, como te comentaba, la presencia de literatura es bastante marcada en estos textos, y se me viene a la mente dos textos que yo disfruté mucho. Eh, Uno tiene que ver con los lentes, ¿no? Pero de ahí tú metes a Paul Auster, por ejemplo, ¿no? Y otro tiene que ver con el fútbol, y ahí aparece Borges Bien, Borges y Vallejo. y Vallejo. En Y otro Vallejo, texto de fútbol también con Vallejo. Sí. Ah, sí, es verdad. Puede servir como un pretexto, ¿no? La anécdota de las gafas parte de un viaje que es todo real, por eso son crónicas en realidad. Yo iba a viajar a Lima y dependo mucho, como tú probablemente, de las gafas, ¿no? Para ver sobre todo documentos que tienen la letra muy pequeña. Y entonces yo no tenía los lentes, no los encontraba, los que uso para leer, y no podía ver exactamente la hora en que partía el bus. Entonces entré en pánico, no alcanzaba a leer de verdad bien, y no tenía ni siquiera una lupa, nada de qué auxiliarme. Entonces por ahí, esforzando un poco la vista, intuí que era tal hora, ¿no? Y salí disparado con el maletín. Dije, ya, bueno, en fin, en Lima veré, me vuelvo a medir la vista, alguien, no sé, compraré otros lentes. Y llegué y con el boleto en mano, entonces le pedí al guardián. Ah, y yo había ido con una hora de anticipación, felizmente, ¿no? Y ya subí, resignado a que había perdido los lentes, pero ya en el bus, creo que era un viaje de día, ¿no? Ya en el bus me dieron un diario para leer y no los encontraba, hasta que me puse a buscar en mi maletín de mano
y ahí encontré los lentes, ¿no? O sea, los había guardado yo, ¿no? Entonces, a partir de eso, gracias a ese hallazgo tardío de las gafas, me puse recobré la lectura de Paul Auster, ¿no? Entonces, ahí fue un pretexto para introducir a este autor norteamericano que en un momento de mi vida me leí mucho, ¿no? Y luego aparece también Borges, ¿no? Borges, que tuvo una relación, digamos, no muy cordial con el fútbol, ¿no? A él creo que se le atribuye la frase de los 22 tontos que corren detrás de un balón, ¿no? Etcétera, ¿no? Y más bien a él creo que le parecía un poco el fútbol como que un deporte muy, muy vulgar, ¿no? Eh, y ahí, claro, hablando del fútbol, que es una pasión, y contrastándolo con escritores que más bien han sido unos apasionados, como Eduardo Galeano, ¿no? Y que han reflexionado sobre el fútbol, han escrito ensayos sobre el fútbol. Entonces hago ese contraste, ¿no? Pero bueno, eso sirve. Felizmente el periodismo y las crónicas sirven para eso, ¿no? Para constatar qué sucede en el mundo, para ver cómo es que, o para contrastar mundos aparentemente opuestos, ¿no? Y también más adelante creo que hay una crónica donde, a propósito de un equipo de fútbol que tiene el nombre de nuestro más grande poeta, yo reflexiono sobre el lenguaje que usan los periodistas deportivos y los adjetivos que se derivan del nombre César Vallejo, ¿no? En el que, por ejemplo, dicen que los delanteros hacen versos, o que los jugadores estuvieron inspirados, ¿no? Etcétera. Lo cual, bueno, es divertido, pero si abusas de eso, eh, digamos, ya suena feo, es chirriante, pues, ¿no? Claro, tú al final de ese texto recuerdo que pides respeto justamente por nuestro poeta y por el Sí, bueno, lenguaje, ¿no? hay un abuso del propio Vallejo, ¿no? Claro, lo que me hizo recordar a alguien, no recuerdo quién, por suerte, eh, que al preguntarse sobre Vallejo dijo que, sí, así se llama una universidad. ¿No? Qué terrible, ¿no? Qué Terrible. terrible. Pero Pero, hablando de Vallejo, sí. no solamente aparece en esa crónica, aparecen otras también. Eh, y porque entiendo que también es un autor importante para ti. eh, y en una crónica que a mí me llamó mucho la atención, de hecho, obviamente, en ti identificado, que es sobre las polillas en los libros, ¿no? Y lo que te pasó justamente con un libro de Vallejo. Sí, hay una relación que también es un poema, ¿no? Pero primero fue una crónica. Ocurre que un amigo mío me trajo de Estados Unidos la edición bilingüe, la poesía completa traducida al inglés, la de Ishman. Eh, y entonces el libro lo guardé a un recaudo en el estante aparentemente más seguro contra las polillas. Era un libro es un libro de tapa dura, y lo puse junto a otros libros de Vallejo y de otros autores que yo considero grandes, como Pessoa, ¿no? Y otros. Entonces, en un momento en que escribía un texto, no sé por qué necesitaba hacer una consulta de un verso de Vallejo, y se me vino a la mente cómo suena esto en inglés. Yo tengo la edición bilingüe, vamos a averiguar. Entonces abro el librero, saco el libro, pero apenas puse mis dedos sobre la tapa, en una de las tapas, sentí algo viscoso, ¿no? Eran los gusanos que estaban saliendo de las polillas por una de la contratapa. Uy, ¿qué dije? ¿Qué? No. Entonces me alarmé y dije, ya destruyeron mi libro. Entonces empecé a las primeras páginas a ver y no había casi nada, ¿no? Y dije, uy, ¿qué? Entonces, claro, conforme fui avanzando, a partir de la mitad hacia adelante, ya el orificio se iba haciendo, empezó a aparecer y a hacerse más grande. Pero creo que cogí el libro cuando empezaban a devorarlo las polillas, los insectos. Estaban ahí haciendo una fiesta, pero yo llegué justo en el momento para arruinarle y ahí lo iban a devorar en realidad. Entonces logré sacarlo, lo limpié, y quedó por ahí, ¿no? Quedó un hueco, pero eso no impide leerlo, ¿no? El libro fue salvado, apenas recibió un rasguño, ¿no? Y eso me hizo reflexionar. Luego eso llevado al plano de la poesía, al final, en los versos finales, yo digo, comerse un libro de Vallejo, ¿no? Es como comerse un agujero negro, es tragarse un agujero negro, ¿no? Es así de poderosa la poesía de Vallejo, ¿no? Y digo, pero está bien, pues, porque la próxima generación de larvas
que aparezcan, que habrá, los hijos de los que han comido Vallejo, o las hijas, sabrán que Vallejo no escribió en vano, digo, ¿no? Entonces, es una anécdota que sirvió para mirarle el lado más amable, digamos, más divertido, pero también pues para reflexionar sobre la importancia y el poder que tiene este poeta viejo, que debe ser sobre el que más yo he escrito, ¿no? Yo podría publicar, creo, tranquilamente un libro sobre textos que he escrito sobre Vallejo, deben ser muchísimos, ¿no? Ahora, esta idea digamos, siempre el peligro terrible para quienes atesoramos los libros, que son justamente las polillas, ¿no? Por suerte Vallejo resistió los embates, ¿no? Yo tengo por ahí unos libros que ya tuve que desecharlos porque no había manera de rescatarlos. Ah, ya, no pudieron tomarse. Sí. Lo que me hace pensar en otro texto tuyo que también disfruté mucho, justamente, que tiene que ver mucho con esto de los lectores como nosotros, que es el placer anacrónico, ¿no? Que también tiene que ver justamente con esta pasión por los libros, ¿no? Y que también es muy interesante ese texto. Ah, sí, claro. Donde yo digo que los libros, pues, donde reflexiono sobre que los libros han sido guardados por siglos en las estanterías, ¿no? En las bibliotecas, y luego con la aparición primero del CD, que, bueno, ya pasó de moda, se envejeció, y además que probó no ser muy seguro, porque los CD se borraban con mucha rapidez. Sin embargo, el libro había probado ser más fuerte, ¿no? Resistir más los embates del tiempo, del polvo y la humedad. Hay libros que tienen 500 años y pueden leerse tranquilamente, están muy bien conservados, ¿no? Entonces, hay un placer anacrónico tú eres un lector también de libros físicos, ¿no? De preferencia, digo, ¿no? Yo puedo leer también textos digitales, pero no los leo con el mismo placer, creo. Porque, claro, nosotros venimos de otra época, particularmente yo, ¿no? Yo soy un migrante digital y, y claro, disfruto mucho de su corporidad, de su materialización, de su dimensión matérica, digamos, ¿no? Y, y entonces este texto yo empecé a reflexionar a partir de eso, pero también haciendo referencias a Fahrenheit 451, ¿no? A lo que dice Eco sobre la desaparición del libro, que el libro ha probado ser como la curita, la cuchara o la rueda, ¿no? Que son inventos que no se pueden mejorar en realidad, se pueden adornar, se pueden fabricar de distinto color, ¿no? O incluso alterando un poquito la forma, pero como inventos en esencia son insuperables, ¿no? Y el libro ha probado durante cientos de siglos ser insuperable, ¿no? La forma en que, bueno, nacieron con los códices, ¿no? La forma actual nació con el códice. Es decir, a través de un lomo, amarrado de un lomo, es muy fácil para el ser humano coger un libro y manipularlo y leerlo en la postura, en la posición que quiere, ¿no? Y a eso me refiero, a ese placer anacrónico que en algún momento va a desaparecer, ¿no? Cuando los libros físicos, que todo el mundo pensaba que su desaparición iba a ser muy pronta y rápida, y en realidad no ha ocurrido así, ¿no? Se siguen produciendo e imprimiendo libros físicos por miles todavía, ¿no? Y creo que eso va a seguir durante un tiempo hasta que con la llegada del Internet de las cosas y la digitalización por completo, bueno, los termine convirtiendo o relegándolos a una zona sombría, oscura, o que va a sonar solamente a la pura anécdota o al interés del museo, ¿no? Pero para nosotros pues sigue habiendo un placer ahí, ¿no? Sí, es cierto. Es verdad, yo no puedo, digamos, sí leo también en digital, pero no es lo mismo, pues no. Lo leo ya en el último caso, cuando no puedo conseguir el libro físico por ninguna manera, acudo al libro digital. Eh, Ahora, lo interesante también del texto, una de las cosas que me gustó mucho del texto, es el final, porque, digamos, a pesar de que, bueno, sí, todavía el libro físico existe, no ha pasado esos terribles pronósticos, pero también uno tiene a pensar que en un futuro posiblemente sí perezca, ¿no? Pero tu final es un final esperanzador, porque tú hablas de tu hija, por ejemplo, que en esa época era muy pequeña, pero ya tratabas de inculcarle la pasión por los libros. Claro, termino con ese, digamos, sentimiento esperanzador, ¿no?
Si bien ella probablemente va a leer muchísimo más que yo en digital, pero lo importante ahí no es el formato en el que va a leer, sino que tenga la predisposición, el interés, sobre todo el placer y la emotividad por la lectura, ¿no? Que eso es lo que trato de inculcarle y que permanezca, ¿no? En su centro de interés, ¿no? La lectura, pues, es lo más importante, más que el libro físico o que el aparato tecnológico, ¿no? En un mundo sin lectores, pues, este, yo imagino un mundo sin lectores y imagino un poco como una humanidad desaparecida, ¿no? ¿Qué tipo de seres humanos serán esos que no cultivan la lectura? Si ahora tenemos problemas con índices tan bajos de lectoría, y por eso está como está la sociedad, ¿no? ¿Cómo será en un futuro si es que se torpedea y se sigue desacreditando la lectura, ¿no? Como un instrumento de liberación? Si bien, pues, la lectura no cambia definitivamente en un ser humano, pero sí le crea condiciones especiales, ¿no? Para ayudarlo a pensar de otro modo, ¿no? Para tomar más conciencia de sus límites, ¿no? Para educar su sensibilidad, etcétera. En eso tengo mucha esperanza, ¿no? Y claro, en un principio yo me siento un lector anacrónico, pero digo yo, claro, probablemente con mi generación o algunas más pueda desaparecer el libro físico, pero lo que va a permanecer es la pasión por la lectura, ¿no? No importa en qué soporte se lea, lo importante es la relación que los seres humanos tienen con la lectura y la conciencia que esa lectura, pues, es un poder magnífico, extraordinario, ¿no? El placer que provoca, pues, es inimaginable, ¿no? Los que no Es verdad, leen, que no saben del placer que se están privando, ¿no? es cierto, es cierto. Es verdad. Borges también, hablando de Borges, también tenía una frase que tenía que ver con eso, ¿no? Él decía algo así como, no se puede obligar a nadie a leer porque es imposible obligar a alguien a ser feliz, digamos, ¿no? Como Claro, esa es analogía. certero, totalmente certero, y por eso es que él también, pues, se enorgullecía, como lo dijo también una frase, ¿no? Yo me enorgullezco no de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído, porque él era, pues, un magnífico lector y Es sentía verdad. que la lectura era como la sala de espera, ¿no? Del gran proceso creador, ¿no? Para él, lector, escritor eran lo mismo, no había ninguna diferencia, ¿no? Sí. Un poco para terminar y hablando de, digamos, de los lectores que te leemos y que sabemos pues que además obviamente de estos textos periodísticos eres un poeta, además narrador además que cultivas tanto el cuento como la novela. ¿Cómo conjugas todas esas variables eh, y, y qué se viene a futuro? Es bien complejo, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, escribía poesía, pero en realidad la escribía porque no tenía más remedio. Yo quise siempre ser un novelista, ¿no? Alguien que contara historias de largo aliento. Pero, claro, en la época en que lo pensaba no tenía ni la formación, no tenía ni la lectura. Mi vida, pues, yo era muy joven, ¿no? Sin mucha experiencia. Entonces fui optando por la poesía y descubrí en la poesía una cosa maravillosa, ¿no? Y de pronto ahora he vuelto a esa vieja pasión que es la narración, ¿no? Pero son formas de expresión, ¿no? Uno no elige, digamos, adrede, sino que es tu propia visión del mundo la que te dicta en qué formato usar, en qué género usar, ¿no? Por ejemplo, yo quería contar una historia sobre mí mismo y sobre mi formación y sobre lo que podría suceder con mi hija, ¿no? En un futuro, y cómo sería esta relación padre-hija. Y encontré que podía haber escrito un poemario, ¿no? Y de hecho lo estoy haciendo, pero también eso lo podía contar en una novela, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Pero es complejo porque se trata de dos actividades que exigen disciplinas de distinta naturaleza. La poesía es un poco más gitana, ¿no? Es mucha condensación, ¿no? En cambio, en la novela tú tienes que más bien ampliarte, extenderte, pero y no solo extenderte por extenderte, así como en la poesía no se trata de condensar por condensar, ¿no? Sino que en esa condensación debe darle un sentido al mundo, a la realidad. Y en la novela, en esa ampliación, en esa expansión de las historias,
también tienes que darle un sentido al mundo, ordenar el mundo, ¿no? Entonces es complejo. Ahora sigo, bueno, tengo dos proyectos. Uno, terminar un libro que se va a llamar Manual de Sabiduría, en donde exploro la relación entre mi condición de padre y iniciar un tercer proyecto de una novela que tengo en mente, cuya trama está en mi cabeza, ¿no? Pero estoy encontrando el tono, el momento adecuado para empezar, ¿no? Y eso va a llegar, lo siento, ¿no? Va a llegar pronto. Muchas gracias, Luis Eduardo. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, y gracias por prestarle atención a este libro que ha sido publicado en Trujillo y que pertenece a una serie que está publicando Infolectura que dirige Coqui Tume, de no ficción, mira. Y esto se está haciendo en Trujillo, se está apostando por un tipo de libros que, digamos, donde no hay, digamos, un gran mercado todavía, ¿no? Sobre todo en el mundo de las provincias, pero ahí estamos. Es, creo, el cuarto o quinto título de esta colección. Muchísimas gracias otra vez, Carlitos, por la entrevista y por este diálogo que siempre es placentero y fructífero contigo. Te agradezco mucho.